Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de Álgebra Superior 2. Y bueno, pues nos quedamos ayer en las fracciones, fracciones racionales, ¿no? Que pueden ser descompuestas de forma única como un polinomio y la suma de una fracción parcial, de una fracción racional. Bueno, por otra parte, las fracciones racionales propias pueden ser sometidas pues a un examen más profundo. Pues recordemos una cosa, algo que entre dos polinomios de coeficientes reales, con el coeficiente superior 1, solamente los polinomios lineales de la forma, solamente los polinomios de la forma x menos a y los cuadrados de la forma x menos alfa por x menos alfa conjugado no se descomponen en factores de menor grado, ¿no? O también, como vamos a decir, son irreducibles, ¿no? Una fracción racional entonces se llama irreducible si su numerador es primo con su denominador. Bueno, nada más por recordar un poco lo que vimos la sesión anterior. Entonces, los polinomios irreducibles, bueno, sí lo voy a apuntar. Los polinomios irreducibles de la forma x menos alfa, donde alfa es real, y los de la forma x cuadrada menos beta más beta conjugado por x más beta por beta conjugado, donde beta y beta conjugado son un par de números imaginarios, ¿no? Son un par de números imaginarios conjugados. ¿Sí? La fracción racional propia, por ejemplo, la fracción racional propia de la forma f de x entre g de x se llama simple si su denominador g de x es una potencia de un polinomio irreducible, ¿no? De un polinomio irreducible, p de x, ¿no? Es decir, que g de x es igual a p a la k de x, ¿no? K mayor o igual que 1. Y el grado del numerador f de x es menor que el grado de p de x.
lo que estoy diciendo, y el grado de f de x menor que el grado de p de x. De hecho, tenemos entonces el siguiente resultado, ¿no? Esto va encaminado a que veamos la descomposición en fracciones parciales, ¿no? De un polinomio. Entonces, lo que estoy haciendo es para esa parte, ¿no? Después, pues vamos a hacer ejemplos, ¿no? De ejercicios concretos de cómo calcular, ¿no? Bueno, pienso que eso más o menos ya lo manejan un poco o tienen idea un poco de cómo hacerlo, pero si no, pues vamos a hacer ejercicios, ¿no? Bueno, teorema. Toda fracción racional fracción racional propia. Recuerden que si es una fracción racional propia, el numerador, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿no? Se descompone en una suma de fracciones simples. Una suma de fracciones simples. Bien. Pues bueno, demostración, ¿no? Pues sea f de x entre g de x una fracción racional. Una fracción racional propia dada. En la que sin pérdida de generalidad, el polinomio se puede considerar el polinomio g de x se puede considerar como g1 de x por g2 de x, ¿no? Ya que quedamos que el denominador pues es potencia de polinomios de un polinomio irreducible, ¿no? Y donde g1 de x y g2 de x son primos entre sí. Bueno, déjenme borrar para continuar acá la demostración. Todos modos le pueden detener y pues ya para que vean el teorema, ¿no? Lo que estamos haciendo. Bueno, como G1 y G2 son primos entre sí, pues tenemos que su máximo común divisor es 1, ¿no? Recuerden que su máximo común divisor pues puede ser en este caso pues una constante, ¿no? Un elemento del campo que es un número, pero pues eso lo podemos distinto de 0, ¿no? Obviamente, porque recuerden que el polinomio 0 pues no tiene definido por lo regular, ¿no? Un grado, o si no, menos infinito, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del máximo común divisor de dos polinomios distintos de 0, pues nos va a dar un número, ¿no? O un polinomio, ¿no? Entonces, si nos da una constante, es porque son primos relativos entre sí, ¿no? Y lo que hacemos para obtener el máximo común divisor, pues es dividir, ¿no? Entre el recíproco de esa constante, ¿no? Que nos da. Bueno, ya que tenemos eso, entonces, si el máximo común divisor de ellos es 1, entonces existen
existen U1 de X y U2 de X, ¿no? Los polinomios tal que G1 de X por U1 de X más G2 de X por U2 de X es igual a 1, ¿sí? Bueno, esta igualdad pues es ya lo vimos, ¿no? Cómo se obtiene, por el algoritmo de Euclides, ¿no? Bueno, todo esto es por el algoritmo de Euclides, ¿no? Básicamente, entonces nada más es encontrar el máximo común divisor y pues ya no irme regresando hasta encontrar la combinación lineal, ¿no? Del 1. Ahora esto multiplicando por f de x, ¿qué obtenemos? Obtenemos f de x por g1 de x por u1 de x más f de x por g2 de x por u2 de x igual a f de x. Y si dividimos si dividimos a f de x u1 de x entre g2 de x, ¿sí? Pues ¿qué obtenemos? Obtenemos, si hacemos la división común y corriente, pues obtenemos un cociente y un residuo, ¿no? Esto nos queda f de x por u1 de x, que va a ser igual a g2 de x, ¿no? Por un cociente más un residuo b2 de x, ¿no? ¿Dónde qué? Donde el grado de b2 de x pues es menor que el grado de g2, ¿no? De x. Entonces, ¿qué tenemos? Si tomamos en cuenta esta igualdad, la podemos sustituir, ¿no? Bueno, podemos hacer cuentas aquí, ¿no? En esta otra igualdad. Para ver qué obtenemos. Entonces, déjenme hacer eso. Haciendo cuentas, ¿qué vamos a obtener? Entonces, esta igualdad se puede escribir como f de x igual a b1 de x por g2 de x más b2 de x por g1 de x. Donde b1 de x pues es igual a q de x por g1 de x más f2 por u2 de x. Más f de x por u2 de x, ¿no? ¿Cómo llego? Pues simplemente, yo creo que para que vean que efectivamente se tiene esto, voy a hacer la cuenta, ¿no? A ver, porque ya habíamos llegado a esto, ¿no? A que f de x es igual a f de x por u1 de x por g1 de x, ¿no? Más f de x por u2 de x por g2 de x, ¿no? No, esta es lo que... bueno, sí es la que habíamos obtenido, ¿no? Y dije entonces que si dividía f de x, ¿no? Q de x entre g2 de x, pues obtenía un cociente, ¿no? Y un residuo. g2 de x por q de x
más v2 de x, ¿no? Esto pues nada más es sustituirlo, ¿no? Directamente acá en esta, ¿no? Entonces nos va a quedar f de x, y ya como tengo aquí, sí, f de x u1, ¿no? Como tengo esto, pues lo pongo aquí, ¿no? En vez de f de x u1, pongo g2 de x por q de x más v2 de x, ¿no? Más f de x por u2 de x por g2 de x. Y de aquí pues nada más es esto lo junto con esto, ¿no? Y ya de ahí que obtengo, pues obtengo g2 de x, ¿no? Que multiplica a q de x más f de x por u2 de x. ¿Sí? Ya, ¿no? Más que sería toda esta parte, es todo esto, ¿no? Más v2 de x, ¿no? Y ya, pues esto es g2 de x por v1 de x, ¿no? Lo renombro como v, ¿no? Más v2 de x, ¿no? Y ya como pueden ver, pues v1 de x efectivamente es esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, es que aquí era G, ajá, aquí tuve un pequeño error, ¿no? Pero era SF2, sí, sí, sí. Es que aquí me faltó multiplicarlo, ¿no? Bueno, es algo que puedo remediar, ¿no? Es que aquí no multipliqué por el G1, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Es G2 de X por Q de X más V2 de X, ¿no? Por G1, ¿no? De X más F de X U2 de X por G2 de X, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, me queda G2 de X por Q de X por G1 de X, ¿no? Más V2 de X por G1 de X, ¿no? Más F de X U2 de X por G2 de X. Y ahora sí, nada más hay que agrupar, ¿no? Y entonces ya me queda aquí G1 de X, más bien G2, ¿no? G2 de X, G2 de X, que multiplica a Q de X, G1 de X, ¿no? Más F de X, U de X, U2 de X. Más ¿no? Más B2 de X por G1. Nada más lo agrupé con ¿no? Y entonces sí, efectivamente, dense cuenta que sí me queda esto, ¿no? Donde B1 de X, pues es esto. Entonces, bueno, ya que lo tengo de esa manera, ajá. Ahora tenemos que el grado de B2 de X es menor que el grado de G2 de X, ¿no? Y el grado de F, esto del grado lo había, ya lo había dejado, lo había puesto, ¿no? Claro, atrás, ¿no? Lo puse. ¿Por qué debe ser menor, no? Porque habíamos dividido, ¿no? F de X, habíamos dividido, ¿no? F de X, U1 de X,
entre G2 de X, ¿no? Y me arrojaba un cociente y un residuo, ¿no? Y este pues es el residuo, ¿no? Por eso es menor que el grado de G2 de X. Bueno, tenemos también que el grado de f de X es menor que el grado de g de X. ¿Sí? Eso es por hipótesis, ya que f de X es un f de X entre g de X es una fracción propia, ¿no? Y ya por eso se tiene esto, ¿no? Porque f de eso lo tenemos desde el principio. Entonces la igualdad f de X igual a B1 de X G2 de X más B2 de X G1 de X. Esta, ¿no? Que ya teníamos aquí, esta igualdad. Se puede cumplirse solamente cuando el grado de B1 de X es menor que el grado de G1 de X, ¿no? Entonces, si la dividimos, bueno, si esta igualdad la voy a pintar en azul, ¿no? Para que se note. Aquí está. Si esta la dividimos, ¿no? Si la dividimos por G1 de X, G2 de X, por este producto, vamos a obtener la siguiente descomposición, ¿no? Obtenemos que f de X entre G1 de X por G2 de X es igual a B1 de X, ¿no? Entre G1 de X. Bueno, aquí tenemos, lo voy a poner todo, ¿no? Y ya después hago la cuenta. Esto es G2 de X por G1 entre G2 de X, ¿no? Más B2 de X por G1 de X entre G1 de X por G2 de X, ¿no? Bueno, pues recordemos que G1 de X por G2 de X es G, ¿no? Entonces aquí nos queda f de X entre G de X, ¿no? Igual a ¿qué? G2 entre G2, pues nos queda 1 y nos queda B1 de X entre G1 de X, ¿no? Más G1 entre G1, pues nos queda G2, ¿no? Arriba B2 de X entre G2 de X. Y bueno, y ya, ¿no? Y ambas fracciones del segundo miembro, estas, ¿no? Estas son propias. ¿Sí? Ya que teníamos que el grado de B1 de X es menor que el grado de G1 de X. Y el grado de B2 de X es menor que el grado de G2 de X. ¿Sí? Si al menos uno de los denominadores G de X o alguno de los denominadores se puede descomponer en un producto de factores primos entre sí, se puede volver a realizar, ¿no? La descomposición anterior. Continuando entonces de este modo, se obtiene que cualquier fracción propia se descompone en una suma, ¿no? De cierta cantidad de fracciones propias.
cada una de las cuales tiene por denominador una potencia de un polinomio irreducible. A ver, entonces voy a apuntar eso. Pienso que ya cuando veamos otra vez ejercicios, pues ya se va a comprender, bueno, se va a facilitar, ¿no? La comprensión de esta parte. Entonces, dada la fracción propia f de x entre g de x, cuyo denominador, eso hay que poner atención, ¿no? El denominador siempre lo podemos factorizar, ¿no? Denominador posee la descomposición en factores irreducibles. Por ejemplo, pues g de x igual a p1 k1 de x, ¿no? Por 2k2 de x por l kl de x. Producto, ¿no? Ajá. Y siendo pi de x distinto de pj de x, para i distinto de j, se tiene que ¿qué? Se tiene que f de x entre g de x se puede escribir como u1 de x, ¿no? Entre p1 k1 de x, u2 de x, así hasta ul de x, ¿no? Entre pl kl en x. Y todos los términos del segundo miembro de esta igualdad pues son fracciones propias. Ese es básicamente, ¿no? Como bueno, es como en general el proceso, ¿no? En el que, o es a grandes rasgos el proceso, de forma general, ¿no? Como se ve una representación en fracciones parciales, ¿no? Es un método pues utilizado, ¿no? A veces hasta para integrar, ¿no? Y esas cosas. Bueno, déjenme borrar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, voy a borrar aquí arriba mejor. Si consideramos una fracción propia, u de x entre pk de x, donde p de x es un polinomio irreducible. Entonces, aplicando el algoritmo de la división con residuo, podemos dividir, ¿no? Podemos dividir por pk menos 1 de x, pk menos 2 de x, así, ¿no? A u, ¿no? Se lo aplica, o sea, dividimos
u de x por cada uno de estos polinomios. Y si hacemos eso, obtenemos lo siguiente, ¿no? Llegamos a las siguientes igualdades, ¿no? Que u de x es igual a pk a la menos 1 de x, ¿no? Por ese 1 de x más u1 de x, ¿no? Luego, u1 de x lo volvemos a dividir, ¿no? Pero ahora entre pk menos 2 de, a la k menos 2 de x por ese 2 de x más u2 de x, ¿no? Y así nos seguimos hasta uk menos 2 de x igual a p de x por s k menos 1 de x más u k menos 1 de x, ¿no? Sí, y el grado de cada uno, del grado de x, grado de u de x, perdón, es menor que el grado de pk de x, ¿no? Y el grado de u de x, bueno, lo voy a poner acá arriba. El grado de cada u de x poní que va desde 1 hasta k menos 1 es menor que el grado de pk a la menos 1 de x. Bueno, déjenme borrar esta parte. Y entonces el grado de s y de x es menor que el grado de p de x. De las igualdades anteriores que acabo de borrar, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que u de x es igual a p k a la menos 1 de x por ese 1 de x más p k a la menos 2 de x por ese 2 de x, así, más p de x por ese k a la menos 1 de x más u k menos 1 de x. Y pues de esto obtenemos la representación buscada, ¿no? De la fracción racional. La fracción racional que teníamos u de x entre p k de x. De una suma de fracciones simples. Ya que u de x pues es esto. Si la dividimos entre p de x, ¿no? O sea, lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, si como u de x, ¿no? Es igual a p k menos 1 de x por ese 1 de x, así hasta uk menos 1 de x, ¿no? Si dividimos entre p a la k, ¿no? Todo. Eso va a ser igual a ese 1 de x, ¿sí? Entre p de x, ¿no? Sí, porque nos quedaría una, bueno, esto de p a la menos 1, ¿no? pk menos 1 entre pk, ¿no? Y eso sería p menos 1, bueno, de x, ¿no? Porque es el polinomio.
pues eso es igual a 1 entre P de X, ¿no? Estoy dividiendo cada uno de los sumandos, ¿no? De esa parte. Más S2 de X entre P cuadrada de X, ¿no? Así hasta SK-1 de X, PK-1 más UK-1 de X entre PK. ¿Sí? Y por lo tanto toda función racional propia se descompone en una suma de fracciones simples. Bueno, pues aquí solamente voy a hacer en la siguiente sesión un comentario sobre la unicidad, ¿no? Y ya pues voy a hacer ejemplos. Ya casi es lo último, ¿no? De esta parte. Pues en esta semana yo creo que acabamos esto y ya empezaríamos entonces con lo de los números enteros, ¿no? Que ya sería lo último. Igual ya va a haber varias propiedades ahí que pienso que van a ser análogas, ¿no? Un tanto análogas a las que ya vimos para los polinomios, ¿no? Sobre todo eso del algoritmo de Euclides y máximo común divisor. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos entonces la siguiente. Hasta luego.